A partir entonces de esto, de tener clasificados los nutrientes entre macro y micronutrientes, que esos macronutrientes son principalmente carbohidratos, proteínas y grasas, y los micronutrientes, vitaminas y minerales. Entonces vamos a revisar a partir de los diferentes tipos de alimentos cómo los agrupamos de acuerdo al tipo de nutriente principal que nos aporta. Es importante desde ahora entonces tener en cuenta, sobre todo como concepto general para todos los participantes de este diplomado, que cuando hablamos de una alimentación balanceada, equilibrada, suficiente y adecuada, que son como las características principales de la alimentación que deben tener nuestros niños y en general todas las personas, entonces hablamos de balanceada, equilibrada y suficiente, es en términos de que contenga en la adecuada cantidad y en la adecuada proporción todos los tipos de nutrientes, tanto de macro como de micronutrientes. Es decir, una alimentación balanceada y adecuada debe aportarnos macronutrientes como carbohidratos, proteínas y grasas, y debe aportarnos vitaminas y minerales en adecuadas proporciones para lograr un adecuado crecimiento en nuestros niños y en los más grandes para lograr un adecuado estado de salud. Entonces, el primer grupo de alimentos nos referimos a ellos como los cereales, raíces, tubérculos y plátanos. Entonces, es el grupo que mencionamos en primer lugar porque constituyen la base de la alimentación. Son alimentos principalmente fuente de energía y aproximadamente la mitad de la energía que consumimos en toda nuestra alimentación proviene precisamente de estos alimentos. Entonces son los que conocemos como los alimentos base de la alimentación, son la base de la canasta familiar de la alimentación de nuestra población, ¿sí? Se promueve, en ellos debemos promover el consumo de cereales principalmente integrales, es decir, cereales que no estén refinados, que no estén retrillados, que tengan incluida la cáscara, porque recordemos que los cereales integrales constituyen prácticamente la principal fuente de fibra de nuestra dieta. Entonces, preferir estos integrales en lugar de los cereales refinados. Entonces, hacen parte del grupo de estos alimentos el trigo, las pastas, el maíz, el arroz, la avena. Entonces, aquí están todos los productos de panadería, de galletería, de acuerdo a las diferentes regiones. Sabemos que por cultura alimentaria en cada una de nuestras regiones la base de la alimentación a partir de cereales son diferentes. En las regiones del interior se consume más los productos derivados del trigo como las galletas y los productos de panadería. En la zona andina se consume con mayor frecuencia la arepa de maíz, en la costa entonces utilizan más la yuca, ¿cierto? Entonces, fíjense que de acuerdo a la cultura alimentaria, igual hacen parte como base de la alimentación los alimentos que hacen parte de este grupo, cereales, raíces, tubérculos y plátano. Les recuerdo entonces, es importante porque responden como la principal fuente de energía de la alimentación. De esta manera, cuando necesitamos aumentar el aporte energético en la dieta de los niños, entonces podemos utilizar un incremento en el consumo de estos alimentos que son fuente de energía. El segundo grupo, el grupo de las carnes, huevos y leguminosas, ¿sí? Cobra importancia porque son fuentes de proteína de alto valor biológico. En este grupo, como su nombre lo indica, entonces está el pescado, todos los tipos de carne, tanto carnes blancas como pollo, inclusive carnes rojas como el res y el pescado. En todos los tipos de carne recomendamos su consumo, que debe ser por lo menos de 1 a 2 veces al día. En pescados también incluimos el atún, puede ser el pescado de agua dulce, el pescado de aguas saladas, que se deben consumir por lo menos 1 vez a la semana. La recomendación del consumo de hígado y vísceras como alimentos ricos en hierro, que la recomendación está en su consumo por lo menos 1 vez a la semana. El huevo entero, que se debería consumir en los niños por lo menos 1 vez al día, todos los días consumo de huevo. Y en este grupo también entran las leguminosas como el frijol, alberja, garbanzo y lenteja, que son de los de origen vegetal, los que aportan proteína de mejor valor biológico. ¿En qué consiste el valor biológico de las proteínas? Consiste en estas proteínas que tienen un mayor aporte de aminoácidos esenciales. Las proteínas, su unidad elemental son los aminoácidos, y hablamos de aminoácidos esenciales, aquellos que tenemos que consumir en la dieta, porque nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos.
De esta manera, todos los alimentos aportan en mayor o menor proporción diferentes tipos de aminoácidos y esas proteínas que nos aportan los diferentes alimentos, entre mayor cantidad de aminoácidos esenciales nos aporten, entonces vamos a considerarlas como proteínas de mejor valor biológico. De esta manera, como vemos en esta tabla que les muestro, el valor biológico de las proteínas de diferentes fuentes va siendo mayor en términos de que sean proteínas de origen animal. De esta manera, la proteína que nos aporta el huevo y la leche, junto con la proteína del pescado y las carnes, son las que nos aportan mucho mayor cantidad de aminoácidos y son proteínas con mayor utilización para el crecimiento. Entonces, estas dos condiciones son las que nos definen el valor biológico de la proteína y de esta manera les muestro cómo son principalmente las de origen animal. En segundo lugar están las proteínas de tipo leguminosas como los frijoles, las lentejas, el garbanzo y también está incluida la soya que nos aportan aproximadamente la mitad de los aminoácidos esenciales que debemos consumir en la dieta. En último lugar están las proteínas que nos aportan los cereales, la avena, el trigo, el maíz y la alberja. Fíjense que estos cereales los tenemos en el grupo, en el primer grupo, puesto que son alimentos de los que tomamos principalmente como fuente de energía, no los consideramos como alimentos principales como fuente de proteína, por lo que su valor biológico es mucho más bajo, ¿sí? El grupo siguiente es el de las leches y los derivados lácteos, que si bien como les muestro en la tabla del valor biológico de las proteínas, son un aporte muy importante en calidad proteica, los tenemos en un grupo aparte de las carnes y las leguminosas y el huevo, por lo que particularmente es un alimento fuente de calcio. Entonces es un grupo de alimentos muy importante, porque además de que nos aporta proteína de alto valor biológico, son prácticamente los únicos alimentos que nos aportan efectivamente el requerimiento de calcio para un adecuado crecimiento y formación ósea. En este grupo entonces están incluidas la leche de vaca, el kumis o el yogur, y cuando hablamos de kumis y yogur sería preferiblemente los que se producen artesanalmente, el yogur casero, ¿cierto? Porque los yogures comerciales, el problema que tienen es que tienen un alto contenido de azúcar, que son los que queríamos desaconsejar su consumo, pero sí promover el consumo de leches fermentadas naturalmente, ¿sí? Y también incluimos ahí el queso como parte de este grupo, como un grupo importante que nos aporta calcio, como les digo, además de una proteína de alto valor biológico, ¿sí? Nos sigue el grupo de las hortalizas y verduras, que junto con el siguiente grupo, que es el grupo de las frutas, son importantes porque son la principal fuente de micronutrientes, tanto vitaminas como minerales. Hay algunos micronutrientes en donde las carnes rojas y las leches son una fuente bien importante, como por ejemplo el hierro, el zinc, el cobre y la vitamina A son micronutrientes en donde estos alimentos fuente de manera importante están en las leches y las carnes, pero también las frutas y verduras son fuente bien importante también de estos y de todos los micronutrientes. En este grupo está pues toda la variedad de hortalizas y verduras que podemos encontrar. Es bien sabido que por la geografía y la localización geográfica de nuestro país somos ricos en la producción de gran variedad de frutas, verduras y hortalizas en todas las épocas del año y la recomendación en su consumo, además del número de porciones, que entre frutas, verduras y hortalizas el consumo debería estar alrededor de 5 porciones en el día. También debemos juntar con esta recomendación variedad de colores, porque en la variedad de los colores que encontramos en nuestras frutas, verduras y hortalizas es donde está la variedad y la riqueza en contenido de diferentes vitaminas y minerales. ¿Sí? El grupo de las grasas es un grupo en el que me gusta hacer énfasis en su consumo por dos razones. Si bien es cierto que el consumo de grasas debe estar muy restringido en cuanto a que por nuestra cultura alimentaria tenemos una tendencia a un alto consumo de grasas y azúcares, a preparaciones fritas, al consumo de grasas saturadas, sobre todo las de origen animal, la recomendación es disminuir el consumo de este tipo de grasas saturadas y promover un consumo de grasas más saludables, principalmente las de origen vegetal, las margarinas y el aguacate, ¿sí? Los aceites derivados de semillas, como el aceite
de girasol, el aceite de canola, el aceite de oliva, que son las grasas por las que debemos promover un adecuado consumo. En los primeros años de vida, en los niños menores de 5 años y principalmente en los menores de 2 años, es importante el consumo de colesterol, que a veces nos restringimos mucho en los alimentos ricos de colesterol. El colesterol es esencial para el desarrollo, es importantísimo para la formación del tejido del sistema nervioso central, para la mielinización neuronal y la principal fuente de colesterol en la dieta de los niños es la que nos aporta la yema del huevo. Entonces es así como ahorita les mencionaba, por ejemplo, el huevo que está dentro del grupo de las proteínas de alto valor biológico, promover el consumo de por lo menos un huevo diario nos aporta muy buena proteína, pero además ese huevito diario nos aporta la cantidad suficiente y necesaria para cubrir las necesidades de colesterol en la dieta del niño. Entonces fíjense cómo diferentes alimentos, cuando vamos promoviendo variedad en el consumo de alimentos, vamos cubriendo necesidades en los diferentes tipos de nutrientes. Como les mostraba en el grupo de las grasas, eh, mm, los diferentes tipos de grasa en general, todos los aceites contienen en mayor o menor proporcional todo tipo de grasas, sobre todo a la hora de ir a hablar de los ácidos grasos, ¿cierto? Una parte es el colesterol, como les mencionaba ahorita, que su principal fuente en la dieta de los niños debería ser la que nos aporta la yema del huevo, pero en términos de ácidos grasos, que es el otro tipo de grasas, hemos hablado, conocemos los ácidos grasos saturados y poliinsaturados, que entre más insaturada esté la grasa es más saludable en la dieta y en la alimentación de los niños y de los adultos. Y aquí les muestro un ejemplo de diferentes tipos de aceites y grasas, tanto de origen animal como vegetal, cómo varía en su contenido en proporción los diferentes tipos de ácidos grasos, tanto saturados, que son los que debemos promover o desestimular su consumo y promover el consumo de aceites que tengan grasas insaturadas, como son las del tipo omega 6, omega 3 y omega 9. Y vemos cómo, por ejemplo, el aceite de coco es un aceite que es predominantemente grasa saturada versus otros aceites, por ejemplo, el de oliva, en donde el contenido de aceite de grasa saturada está por debajo del 15% y es predominantemente grasa saturada, insaturada tipo omega 9, ¿cierto? De la misma manera, el aceite de maíz, de girasol y de canola son los aceites que menos contenido de grasa saturada tienen, mayor contenido de omega 6 y de omega 9. El de canola es quizás el aceite de origen vegetal que mayor proporción tiene de grasa tipo omega 3 y es por eso quizás que es un aceite que de hace unos años para acá ha tenido mucha favorabilidad en su consumo y en promoverlo como un aceite saludable. Si lo comparamos como, por ejemplo, las principales fuentes de aceites de grasas con omega 3, que son las del salmón y la sardina, que alcanzan 30 a 35% de su contenido en grasas de tipo omega 3 y por eso es que promovemos tanto el consumo de pescados precisamente por el tipo de grasas saludables omega 3 y ahí vamos comparando. Por ejemplo, la yema del huevo, les mencionaba ahorita, que aunque tiene una tercera parte de sus grasas en tipo saturada, no es de las grasas que más contenido de saturados tienen comparado con las otras grasas, sobre todo las de origen animal, y tiene un buen contenido de grasas insaturadas y un adecuado contenido de colesterol. Fíjense cómo también en las recomendaciones de la alimentación podemos promover, disminuir el consumo de grasas saturadas, sobre todo las de origen animal, evitar al máximo los fritos y un uso de aceites de origen vegetal, sobre todo el de girasol, maíz, el aceite de oliva y el de canola, que son los que más recomendamos para su consumo. ¿Sí? Nos queda el grupo de los azúcares y los dulces, ¿sí? Son necesarios como fuente de energía inmediata, son de rápida absorción, debemos controlar el consumo de estos azúcares, disminuirlos a cantidades que sean por debajo de los 15 gramos al día y esto lo cubrimos suficientemente simplemente con el azúcar contenido naturalmente en algunos alimentos, evitando la adición de azúcares en las preparaciones y disminuir al máximo el consumo de dulces y golosinas, ¿sí? Promover mejor los azúcares de origen natural y aquí nos queda la discusión que la podemos hacer de pronto también en el foro sobre qué tan indicado estaría utilizar edulcorantes en los niños versus más bien promover alimentos
con bajo sabor al dulce. ¿Sí? Bueno. De esta manera, entonces, vamos a meternos en la segunda parte, ya conociendo un poquito los grupos de alimentos, los diferentes tipos de nutrientes que nos aportan los diferentes alimentos. Entonces, vamos a dar algunas pautas de cómo evaluar la alimentación partiendo de esta premisa, de que los niños deben estar recibiendo una alimentación que sea completa, equilibrada, suficiente y adecuada de acuerdo a la edad, que tenga todos los grupos de alimentos, en diferentes proporciones de acuerdo a las necesidades para un adecuado crecimiento. Entonces la evaluación vamos a hacerla a partir por grupos de edad sobre alimentos claves, alimentos fuentes ricos nutricionalmente, cómo evaluarlos para evaluar ese riesgo en la alimentación que tiene el niño. Lo proponemos a partir de la realización de algunas preguntas orientadoras. Si recordamos la conferencia de la semana pasada, que uno de los elementos que tenemos para evaluar el indicador de la alimentación en el niño, tenemos unas herramientas como son el recordatorio de 24 horas, un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos, pero la aplicación de estos cuestionarios no es práctica, no es fácil de realizar para profesionales que no sean nutricionistas dietistas, pero lo que sí recomendamos es que para otros profesionales desde la salud, para personas que atienden niños, tener algunas preguntas que nos orienten para hacernos una idea de más o menos cómo es la alimentación del niño. ¿Sí? De esta manera, entonces, nos ponemos de acuerdo a la edad del niño, utilizar algunas listas de chequeo. El manual donde proponemos estas preguntas orientadoras están disponibles entre el material bibliográfico del módulo de este diplomado y ahí podemos hacer un poquito una revisión más extensa de las herramientas para la evaluación. Vamos a irnos entonces cómo evaluar la alimentación a partir de algunas preguntas orientadoras de acuerdo al grupo de edad. En los niños entre los 0 y los 6 meses, tenemos claro que la alimentación en este grupo de edad debe ser una alimentación láctea, exclusiva, sin la introducción de ningún otro tipo de alimentos, y la base de la alimentación debe ser predominantemente la lactancia materna. Es una alimentación láctea a partir de leche materna exclusiva los primeros 6 meses de vida. Entonces, la evaluación de la alimentación a esta edad debe ir dirigida con unas preguntas muy sencillas sobre cómo es la alimentación exclusiva del niño. Preguntamos qué tipo de leche toma el niño, si está recibiendo leche materna exclusiva o si está recibiendo alguna otra fórmula. Si no está recibiendo leche materna exclusiva o está recibiendo una leche artificial, entonces debemos preguntar si es una leche adaptada, adecuada para el consumo de un niño menor de 6 meses o si está consumiendo leche entera de vaca y si esa leche entera de vaca la está diluyendo, ¿cierto? Con esas preguntitas alrededor del tipo de alimentación láctea en un menor de 6 meses, nos hacemos la idea entonces cómo si este bebito está recibiendo una alimentación adecuada, ¿sí? Entonces, les insisto, la alimentación de estos niños debe ser lactancia materna exclusiva, es el alimento ideal para promover un adecuado crecimiento y desarrollo. Debe ser exclusiva hasta los 6 meses de edad, ofrecerse a libre demanda de día y de noche, con una frecuencia que puede variar más o menos cada 2 a 3 horas. No es recomendable medir estrictamente las horas y el tiempo que dura cada lactancia. Cuando hablamos de lactancia materna a libre demanda, es en cada momento que el niño desee alimentarse, tanto de día como de noche, ¿sí? A partir de los 6 meses, entonces ya iniciamos con la introducción de la alimentación complementaria, ¿sí? Con preparaciones que inicialmente deben ser fáciles de consumir, como en forma de compotas, papillas o purés, y en la medida que el niño va creciendo hasta el año de edad, irle aumentando la textura y la consistencia de los alimentos de acuerdo a su desarrollo y a su capacidad de masticación. En estos niños, entonces, las preguntas deben ir orientadas hacia, después de los 6 meses, si ya inició los alimentos complementarios, con qué alimentos inició la complementaria, si mantiene la lactancia materna. Recordemos que la lactancia materna es exclusiva a los primeros 6 meses de vida, pero debemos continuarla hasta los 2 años de edad, mientras terminamos de introducir la alimentación complementaria. Debemos preguntar cuántos alimentos se han introducido de acuerdo a la edad del niño, cuántos momentos de alimentación está recibiendo. Fíjense que estamos pasando de una alimentación a libre demanda en todo momento los primeros 6 meses. Después de los 6 meses, a la medida que vamos introduciendo los alimentos complementarios, entonces vamos poniéndole horarios a la alimentación de manera tal que el niño, antecitos del año, ya esté recibiendo más o menos 5 momentos programados en su alimentación, que consisten en el desayuno, la media mañana, almuerzo, media tarde y comida,
¿sí? Con 5 momentos en la alimentación, manteniendo la leche materna como la base de esa alimentación durante el primer año de edad, ¿sí? Hasta el año de edad, la base de la alimentación sigue siendo la leche materna. Se deben introducir todo tipo de alimentos sin restricciones, sin aplazar el inicio de ningún tipo de alimento, incluidos los alimentos que tengan algún riesgo de producir alergia, es decir, incluido el huevo entero, clara y yema, incluido el pescado, los alimentos con trigo, leguminosas y todo tipo de frutas y verduras. Ha sido una práctica tradicional en el inicio de la alimentación complementaria retrasar el inicio de ciertos alimentos por el riesgo de producir alergias, ¿sí? En este momento lo que se promueve desde la Organización Mundial de la Salud, el último consenso de alimentación complementaria de la Asociación Europea de Alimentación de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica y los consensos latinoamericanos, todos coinciden en que no se debe retrasar el inicio de estos alimentos por el riesgo de alergia, por dos o tres razones importantes. La primera, la más importante en términos de riesgo de alergia, es que no se ha demostrado que retrasar estos alimentos disminuye el riesgo de aparición de alergia. El niño que va a hacer alergia a algún alimento lo hace si se le introduce a los 6 meses, bien si se le introduce a los 9, a los 11 meses o después del año. No retrasa la aparición de la alergia. En cambio, sí aumenta el riesgo de hacer reacciones alérgicas más graves si se inicia después de los 7 meses. De esta manera es como se ha descrito una ventana óptima para el inicio de estos alimentos potencialmente alergénicos que se mueven más o menos entre los 4 y los 7 meses de edad. Es decir, alrededor de los 6 meses, que es la recomendación del inicio de los alimentos complementarios, es la edad en la cual deberíamos de iniciar todos los alimentos, incluidos estos alimentos que consideramos potencialmente alergénicos. La segunda razón por la que promovemos el inicio temprano de estos alimentos es porque si nos fijamos son alimentos que están dentro del grupo de alimentos de alto valor biológico, como que nos aportan proteínas de alto valor biológico, son alimentos que nos aportan también buena densidad energética, que son dos razones por las cuales debemos iniciar la alimentación complementaria en los niños alrededor de los 6 meses, para ajustar las necesidades de energía y para aportar una buena calidad de proteínas en una edad en la que la leche materna ya no alcanza a ser suficiente para cubrir esas necesidades nutricionales. Ahí es cuando hablamos de la brecha nutricional que se presenta alrededor de los 6 meses en los niños alimentados con leche materna exclusiva. Es por eso que insistimos mucho y ojo que es un mensaje grande que queremos dejar con esta unidad de la alimentación del niño menor de 2 años, es no aplazar el inicio de estos alimentos más allá de los 7 meses. Alrededor de los 6 meses debemos estar iniciando la alimentación complementaria con todo tipo de alimentos, de a uno por vez, eso sí es muy claro, de a uno por vez, para en caso de que el niño vaya a presentar alguna reacción alérgica, poder identificar a qué alimento está haciendo esa reacción. Entonces, de a uno por vez, hacemos una evaluación cada de 1 o 2 días manteniendo el mismo alimento y cada 2 días estar introduciendo un alimento nuevo, ¿sí? Les insisto en que la leche materna sigue siendo la base de la alimentación y vamos poniéndole un poquito de horario, sobre todo ir disminuyendo la frecuencia de la lactancia en los horarios de la noche para procurar periodos de sueño más largos y llegar a los 5 momentos de alimentación en el día. Se recomienda además iniciar la suplementación de oligoelementos, de micronutrientes, después de los 6 meses. Ya les decía, la razón de iniciar la alimentación complementaria es la brecha en algunos nutrientes que ya la leche materna no alcanza a ser suficiente para cubrir. Entre esos está las mayores necesidades de energía, entonces por eso debemos iniciar con alimentos del primer grupo de los cereales y tubérculos que nos aportan energía, necesidades de mejor cubrimiento en perfil de aminoácidos con proteínas y necesidades en micronutrientes, principalmente vitamina A, hierro y zinc, que son los nutrientes de los que empieza a aumentarse el riesgo de deficiencia después de los 6 meses de edad. Entonces, a esta edad debemos iniciar la suplementación de acuerdo a las recomendaciones que nos da la estrategia IEPI. Cada 6 meses de suplementar el hierro y la vitamina A. Aún nos falta una recomendación más precisa para la suplementación de zinc en nuestros niños. Tenemos una recomendación aproximada para los niños con problemas del crecimiento, pero todavía no tenemos recomendación de suplementación de zinc para el resto de los niños, como si lo tenemos en recomendación de vitamina A y hierro.
con SIN probablemente vayamos a llegar en un momento a una recomendación de suplementación o quizás mucho más importante de una fortificación en la alimentación. Y ahí está, por ejemplo, la estrategia de la fortificación con múltiples micronutrientes en polvo, que es un tema que podemos discutir más ampliamente en el foro en el transcurso de toda la semana. Ya en los niños mayores de 12 meses, entre los 12 y los 24 meses, entonces es una etapa en donde hacia el añito de edad el niño ya debimos haber introducido la mayor cantidad de alimentos posible. Ojalá el niño a los 12 años de edad ya estuviera comiendo de todo. Y lo que vamos a hacer en la alimentación complementaria en el segundo año, hasta los 24 meses, es ir promoviendo la transición de la alimentación complementaria a la alimentación familiar, ¿sí? De esa manera, entonces, entre más temprano logremos la transición, entre menos necesidad tengamos de tener preparaciones especiales para la alimentación del niño, lo que estamos procurando es que cada vez a más temprana edad el niño coma de la misma olla de la que come el resto de la familia. ¿Qué nos obliga a eso? Que la alimentación de la familia sea una alimentación saludable, porque paradójicamente lo que encontramos la mayoría de las veces en la alimentación de los niños es que nos cuidamos mucho con la alimentación complementaria en los primeros 2 años, haciéndole preparaciones especiales al niño, que preparaciones sin sal, que baja en azúcar, que nada de mecatos, que nada de gaseosas, pero después de los 2 años se incorpora el niño a la alimentación familiar y ya puede comer de todo, inclusive los paquetes, las gaseosas, altos en sal, entonces nos olvidamos de la alimentación saludable. Entonces, cuando hablamos de alimentación complementaria y de la alimentación saludable en el niño pequeño, necesariamente tenemos que hablar de una alimentación saludable en toda la familia, porque es de la única manera como podemos promover una adecuada alimentación para un adecuado crecimiento de nuestros niños. Entonces, la alimentación en toda la casa debe ser una alimentación saludable, baja en fritos, baja en grasas saturadas, baja en sal, ¿cierto? Entonces, de esa manera, entre el primer añito y hasta los 24 meses de edad, hasta los 2 años de edad, vamos introduciendo el niño a la familia, a la alimentación familiar, que debe ser una alimentación variada con todo tipo de alimentos y principalmente con alimentos de alto valor nutricional, que no sean alimentos con calorías vacías, con bajo contenido de vitaminas y minerales y alto contenido en grasas saturadas, ¿sí? Vamos ajustando mucho más esa alimentación, les decía hace un momento, hacia el año de edad el niño ya está recibiendo 3 comidas principales y 2 intermedias, una en la media mañana y otra en la media tarde, ¿sí? Ir suspendiendo el resto de los alimentos adicionales, ya después hacia el segundo añito el niño ya con 5 momentos de alimentación sería suficiente. Aquí tenemos que cuidar los horarios de alimentación, los momentos de alimentación, procurar que cada momento de alimentación no dure más de 20 minutos y para que no se prolonguen horas eternas buscando que el niño consuma sus alimentos, ¿sí? Se debe idealmente al máximo mantener la leche materna, ¿sí? La lactancia materna, les decía, es la base de la alimentación el primer año de vida. En el segundo año, cuando ya el niño tiene introducidos todos los alimentos, ya después del año podríamos introducir la leche de vaca. Hace un momento que les mencionaba que desde los 6 meses podemos introducir todo tipo de alimentos en los niños. Quizás el único alimento que aplazamos su inicio para después del año de edad es la leche entera de vaca. Ese sí lo dejamos para después del año por 2 razones. Una, para no desplazar la leche materna. Entonces tenemos que seguir haciendo énfasis en que hasta el año de edad la principal leche del niño es la leche materna. Entonces la leche de vaca la dejamos para después en el segundo año. Y segundo, porque sí está demostrado que introducir la leche de vaca antecitos del año de edad aumenta el microsangrado intestinal, eso aumenta las pérdidas de hierro e incrementa el riesgo de anemia por deficiencia de hierro. Entonces la leche de vaca sí la iniciamos después del año de edad y procurar mantener la lactancia materna, ¿sí? Otros derivados lácteos como el yogur y el queso, el quesito, podríamos introducirlo después de los 6 meses de edad para complementar y aumentar el aporte de calcio en la dieta del niño, ¿sí? Bueno, me adelanté un poquito a la diapositiva, es a lo que les mencionaba con respecto al consumo de leche entera de vaca. Mantener la suplementación
con hierro, zinc y vitamina A, y la fortificación con múltiples micronutrientes en polvo. Recordemos que esta estrategia de la fortificación con los micronutrientes en polvo, los sprinklers o las chispitas, que en la gran mayoría de nuestros niños en Colombia lo están recibiendo a través de diferentes estrategias de complementación alimentaria. Es una estrategia para aumentar el aporte de micronutrientes en la alimentación complementaria del niño y disminuir el riesgo, sobre todo, de deficiencia de hierro. Los estudios han demostrado que tienen un efecto favorable sobre la disminución del riesgo de anemia por deficiencia de hierro. Pero los micronutrientes en polvo nos aportan una cantidad muy importante de zinc, nos aportan una buena cantidad muy importante de vitamina A y de ácido fólico. ¿Sí? Tenemos las preguntas orientadoras para cada uno de los grupos de edad, como les voy mostrando en estas diapositivas. No voy a hacer mucho énfasis en cada una de las preguntas orientadoras, quiero hacer énfasis sobre las características en la alimentación de cada grupo de edad, porque con base en estas características están formuladas las preguntas orientadoras. Y podemos hacer mayor discusión sobre estas preguntas o cómo evaluar la alimentación del niño en el foro de discusión que tenemos abierto durante toda la semana. En la alimentación de los niños después de los 2 años, entonces es una edad importante porque es la edad en donde se fortalecen los hábitos en la alimentación. Entonces ya hasta los 2 años venimos preocupados en introducir una adecuada alimentación, en que el niño reciba una alimentación equilibrada, suficiente, balanceada y adecuada. Y ya después de los 2 años, o antes inclusive, estamos reforzando hábitos. Cuando hablamos de hábitos en la alimentación, como todos los hábitos, es generar una costumbre que requiere una rutina, y es una rutina que debe ir dirigida a incorporar, que esté incorporada a los estilos de vida saludable. Entonces, unos adecuados hábitos de alimentación hacen parte de unos estilos de vida saludable. Y eso quiere decir a qué horas tomo los alimentos, cuánto me demoro consumiéndolos, en dónde los consumo, cómo son las preparaciones y qué tipo de alimentos prefiero, ¿cierto? Todas esas características hacen parte de esos hábitos de alimentación y tenemos que promoverlos que estén enmarcados en unos estilos de vida saludable. La edad entre los 2 y los 6 años de vida es una edad donde estimulamos la autonomía del niño. Debemos promoverla para fortalecer sus habilidades para la alimentación, y son unas habilidades para la alimentación que van fortaleciendo el mismo desarrollo del niño, el desarrollo motor en su capacidad motora gruesa y fina, y también desde el punto de vista de la alimentación, el niño dentro de su autonomía tiene la capacidad de definir la cantidad de alimentos que consume. Y esto es bien importante porque muchas veces y desde muy temprana edad las mamás empiezan con la preocupación de que el niño no come, que tiene mal apetito, y eso quizás la mayoría de las veces se traduce en que no se come la cantidad que la mamá desea que se coma. Entonces aquí tenemos que trabajar mucho con tamaños de porciones. También en este manual de alimentación que les tenemos a disposición como bibliografía del módulo, hablamos mucho sobre el tamaño de las porciones de cada alimento por grupo de edad, y es muy importante tenerlas como una herramienta de orientación, porque a veces la mamá no tiene la idea de cuánto es que debe consumir el niño, queremos que se coman cantidades exageradas y eso nos lleva a 2 problemas: a la falsa sensación de inapetencia, a peleas en el momento de la alimentación porque el niño no quiere comer más y la mamá quiere que se coma todo, ¿sí? Y al riesgo de que si el niño empieza con altos consumos, entonces aumenta el riesgo de que desarrolle sobrepeso y obesidad. Entonces tenemos que creerle a la capacidad autónoma del niño de regular su propio consumo. Entonces aquí hablamos un poco de lo que es la responsabilidad compartida en la alimentación del niño, que no es nada más que definir a quién le toca ciertas responsabilidades en la alimentación. Los padres definen a qué hora se come, en dónde se come, qué se come, y el niño define cuánto se come, ¿cierto? Entonces dejarle la capacidad de decisión al niño, decidir hasta qué momento no quiere recibir más, con la garantía de que viene teniendo un adecuado crecimiento y desarrollo. Obviamente, no estamos hablando del niño que no come nada, pero además tiene bajo peso y se está quedando chiquito en talla. Estamos hablando de los niños con un adecuado crecimiento que a veces dan la sensación de una falsa inapetencia, y lo que ocurre es que estamos procurando que se coma más de lo que el niño necesita. Entonces, esa capacidad para regular la cantidad de alimentos es una capacidad que el niño empieza a desarrollar después de los 2 años y tenemos que tenerla muy en cuenta a la hora de promover la alimentación infantil. ¿Sí? A esta edad, reforzar el consumo de frutas y verduras,
preferir los aceites de origen vegetal, como les mostraba ahora, en el tipo de grasas que deberíamos consumir, evitar al máximo los fritos, los embutidos, los paquetes, las bebidas gaseosas, los preparados comerciales, las preparaciones industriales y restringir la adición de sal en la mesa. Con respecto a la sal, también es importante, me gusta recordarles, a veces también somos muy restrictivos en la sal y les hacemos las preparaciones a los niños sin nada de sal, que para que se acostumbren a comer simple. Eso hasta cierto punto no es adecuado. En los niños pequeños, en los menores de 2 años, probablemente no haya mucha dificultad con las preparaciones sin sal, en cuanto a que hay otros alimentos, sobre todo la leche materna, da un buen aporte, un aporte muy adecuado de yodo. Recordemos que la sal que consumimos en nuestra dieta es una sal yodada y es prácticamente la única fuente de yodo en nuestra alimentación. Entonces, mientras el niño tenga una alimentación con una fórmula adaptada, con una leche materna, aporta adecuadas cantidades de yodo para evitar la deficiencia de yodo, y en esos términos, hasta los 2 años el niño podría recibir alimentos sin sal. Ahora, sería adecuado también adicionarle la pizca de sal en las preparaciones para darle un adecuado sabor y facilitar un mejor consumo. Pero lo que sí debemos restringir es la adición de sal en la mesa. Esa es la que tenemos que restringir. Entonces no es que el niño coma simple, sino la cantidad suficiente de sal en la preparación de los alimentos para darle un adecuado sabor a las comidas. Esa sería la cantidad recomendable que nos aporte las necesidades de yodo suficientes en la dieta. Lo que tenemos que quitar es el salero de la mesa. Esas adiciones de sal son las que tenemos que restringir para evitar disminuir el riesgo de enfermedad hipertensiva en la vida adulta. Muy bien, de acuerdo entonces con esto, con todos los tipsitos que he pretendido mencionarles en cada una de las revisiones de los temas que abarcamos en la conferencia de hoy, entonces quiero cerrar con hacer un pequeño resumen entonces de eso que les mencionaba, lo que son los hábitos de la alimentación como parte de unos estilos de vida saludable. Entonces, cuando hablamos de hábito, ¿qué hace parte de unos buenos hábitos en la alimentación? Respetar los horarios de comida. Es importante tener horarios establecidos para esos 5 momentos de comida. Desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y comida o cena, como lo llaman en algunas regiones, ¿sí? Entonces, mantener horarios, la duración de cada momento de la alimentación. Es un buen hábito de la alimentación comer en un sitio adecuado y comer en familia. En los ritmos de las familias de hoy en día ya se perdió la costumbre de sentarnos todos a la mesa, entonces cada uno come a las carreras, cada uno come en su momento, come a diferentes horas. Entonces, procurar tener siempre un mismo horario en el que toda la familia se pueda sentar a comer sería lo ideal. Eso está demostrado, hay estudios que han demostrado con evidencia que cuando se come con horarios respetados y cuando se come en familia, hay mayor regulación en el consumo, hay un consumo de mayores alimentos de alto valor nutricional y una disminución en el consumo de calorías vacías. Solamente teniendo esos dos hábitos, mantener horarios y comer en familia. Eso ayuda a tener mejor consumo de mejores alimentos. Y y también, como les mencionaba en un principio, es que la alimentación es un acto de socialización y nuestro centro de socialización para la formación y la educación de nuestros niños es en el seno de la familia. Y uno de esos momentos claves de socialización es el momento de la alimentación. Entonces, procurar que por lo menos uno de los momentos de la alimentación del día sea en familia, bien sea el desayuno antes de que todos salgan de la casa o la comida cuando todos lleguen. Quizás es importante, de pronto pretendemos que los niños la comida o la cena la reciban a tempranas horas, terminando la tarde o muy temprano en la noche. A veces puede valer la pena aplazar un poquito la hora de la comida solo por el hecho de procurar que la alimentación se haga en familia, ¿sí? También hacen parte de los buenos hábitos de la alimentación, evitar el exceso de comidas rápidas, de comidas callejeras, disminuir al máximo los fritos y las preparaciones comerciales, controlar el consumo de bebidas gaseosas, dulces, harinas y fritos, como les menciono, evitar la adición de azúcar a las bebidas naturales y que como bebida natural preferiblemente sea el agua. Todas las otras bebidas comerciales tienen importantes contenidos de azúcar. Controlar el consumo de sal y de grasas saturadas y promover el consumo de frutas y verduras.
La recomendación en frutas y verduras, ya les decía, 5 porciones al día, y es una cantidad a la que hemos de llegar progresivamente en la introducción de la alimentación complementaria del niño. Al término del primer año, el niño fácilmente ya está recibiendo 2 porciones. Por lo general, el niño al año de edad ya recibe una porción de verduras y una porción de frutas. Entre el primer año y el tercer año deberíamos procurar introducir la tercera porción, que hacia los 3 años el niño ya esté recibiendo 3 porciones entre frutas y verduras. Entre los 3 y los 5 años que esté recibiendo la cuarta porción, y hacia los 5 a 7 años introducir la quinta porción, de manera tal que después de los 7 a 8 años de edad el niño ya esté recibiendo 5 porciones de frutas y verduras, que lo tenga introducido en sus hábitos de alimentación para que lo constituya en un estilo de vida saludable y en un hábito para toda la vida, ¿sí? Y junto con estos hábitos de alimentación van de la mano, dentro de esos estilos de vida saludable, mantener una vida activa, evitar el sedentarismo al máximo, promover la actividad física regular y al aire libre, practicar deportes, ¿cierto? No tiene que ser la actividad física del gimnasio, salir a caminar, caminar todos los días. La recomendación de actividad física en los adultos y en los jóvenes es de practicar actividad por lo menos 20 a 30 minutos diarios, pero la recomendación de actividad física en los niños pequeños es el juego. Entonces tenemos que promover espacios adecuados para el juego de nuestros niños. Somos conocedores y conscientes que el esquema escolar de nuestros niños con la jornada completa, que llegan a la casa a hacer tareas, son actividades que son muy sedentarias. Entonces tenemos que procurar espacios al aire libre y promover que el niño juegue idealmente al aire libre y por lo menos, ojalá, 1 hora diaria por lo menos de juego libre, es la actividad física que recomendamos en nuestros niños. Hacen parte de los estilos de vida saludable evitar el consumo de alcohol y cigarrillos desde temprana edad. Tenemos niños escolares y adolescentes con un alto consumo de alcohol y cigarrillos, lo tenemos que evitar. Y en los niños promover periodos de sueño adecuados, que duerman adecuadamente el número de horas recomendable, de acuerdo a la edad, por lo menos 6 horas para los niños preescolares y escolares. En los niños más pequeños un poco más, 8, 10, 12 horas pueden dormir los niños menores de 2 años, y esto es un factor importante para un adecuado crecimiento, un adecuado desarrollo, y la regulación del sueño también ayuda a regular el consumo de alimentos saludables. Está demostrado también. ¿De acuerdo? Con esta charla entonces también hacemos introducción al tema que vamos a discutir en el transcurso de toda la semana. Los invito a una participación muy activa en el foro de discusión. Espero recibir sus inquietudes. También nos podemos comunicar a través del correo electrónico, pero preferiría que todas las dudas las expresáramos en el foro para que las podamos compartir entre todos. Muchas gracias. Bienvenidos a esta semana de intensa actividad académica. Espero que estén disfrutando mucho del diplomado, y ya al término de este componente virtual nos vamos a ver en los talleres presenciales para trabajar un poco más la práctica de estos temas que hasta ahora venimos trabajando. Muchas gracias.